Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena Martínez, soy profesora titular de Derecho Procesal y soy vuestra profesora en el Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justicia. Y lo que voy a hacer es, muy brevemente, en primer lugar, daros la bienvenida a este gran máster, invitaros a que sea una vivencia muy completa, no solamente en lo académico, que lo va a ser con toda seguridad, sino además en la época que estéis aquí, pues que sea una vivencia llena de experiencias y en una gran universidad 5 veces centenaria. Nos conoceremos muy pronto. Simplemente deciros que mi asignatura, Nuevas Tendencias del Proceso Penal, es una asignatura realmente entretenida porque no habla de lo que ya conocemos, sino de instrumentos absolutamente novedosos, nuevas tendencias que afectan al proceso penal en este momento. Por explicaros muy brevemente en qué consiste, como sabéis, porque eso pasa en vuestros países y en este, el concepto de proceso penal, de derecho penal, se restringe siempre a los límites de la soberanía del Estado, de manera que lo que pueda decir un juez español cuando pasa la frontera, Francia, pues es papel mojado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la globalización ha traído muchos cambios, la globalización del delito muchísimo más. Sabemos que dentro de la Unión Europea pues no existen fronteras para los cacos, pero luego sí que existen fronteras para poder investigar, para poder detener o para poder realizar cualquier tipo de actuación. Y eso es un poco el tema principal sobre el que va a versar nuestras clases, esta asignatura. En el fenómeno de integración en el que nos encontramos en Europa, donde somos 28 países muy diferentes los unos de los otros, especialmente en lo que es el derecho penal y el procesal penal, pues en este momento hay una voluntad, especialmente desde el Pacto de Estocolmo, de que circulen las resoluciones judiciales penales dentro de la Unión Europea sin fronteras. Esto significa que se le da gran preponderancia a lo que se denomina el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales. En este sentido, es como reconocer que el delito tiene unas repercusiones transfronterizas. Pocos delitos ya se restringen única y exclusivamente a un ámbito nacional, sino que podemos estar en un país y delinquiendo en otro diferente. La persecución del delito, la averiguación del crimen pasa a ser también transfronteriza, transnacional, y lo que sería la protección de las víctimas en este momento también pasa a ser transfronterizas, de manera que con nuestra libertad de movimiento, una víctima, por poner un ejemplo, en uno de los objetos que vamos a estudiar, la Orden Europea de Protección, pues una víctima lo que hace es obtener una protección específica en España, pero si se traslada a trabajar a otro país de la Unión Europea, esa protección le va a seguir por los países a donde vaya. Esto es una gran novedad en derecho procesal, ¿vale? Y veremos las dificultades que esto tiene para llegar a implementarlo y desarrollarlo. Otro ejemplo de lo que vamos a ver es en materia de investigación, como decía, que también es transfronteriza, de manera que a la hora de obtener fuentes de prueba y medios de prueba, nos vamos a encontrar con que los jueces ya no solamente piden un determinado documento, un medio de prueba que existe en otro país, para que lo traigan al caso que se lleva a cabo como objeto principal de proceso en España, sino que además puede pedir ya, a través del nuevo instrumento de la Orden Europea de Investigación, que el juez del Estado alemán intervenga el teléfono, intervenga un correo, interrogue un determinado testigo con las condiciones y de la manera que diga el juez español, con la finalidad de que el producto de esa investigación que hace un juez alemán, pero que ordena un juez español, cuando llegue a España se haga en condiciones de licitud suficientes como para que esa prueba sea válida en el Estado español y no tener problemas de licitud probatoria, que será el tercer tema que vamos a tocar. En todo ello hay algo de enorme valor, que son las garantías procesales, ¿vale? El derecho al proceso celebrado con todas las garantías es uno de los derechos que viene en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales, pero luego nos encontramos con que hay grandes desniveles de garantías entre los estados y bueno, pues con estar todas estas garantías para que, como digo, esa prueba que obtenemos en un país luego sea válida en otro, pues requiere un gran esfuerzo por parte de los aplicadores de estas normas, pero también requiere un esfuerzo
del legislador. Poco a poco esto va a hacer que seamos estados mucho más similares, con la finalidad de que pueda haber esa comunicación transnacional de delincuentes, pruebas y víctimas. Y esto será un poco más a grandes rasgos lo que vamos a ver durante esta asignatura. Os invito a que leáis los materiales depositados en aula virtual, que me escribáis tutorías y os contestaré, me preguntéis, que hagáis las tareas en tiempo y forma y bien que viváis un poco la experiencia de este máster, aunque es en esta fase online, pues la viváis como algo comprometido, implicado y que cada vez que me necesitéis pues contactéis conmigo porque estoy en vuestra plena disposición. Bueno, os invito a este viaje en este máster, que sea un feliz viaje, que tengáis mucho éxito y quedo a la espera de vuestras sugerencias, preguntas, etc. ¡Ánimo y a trabajar!